Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Hola y bienvenidos a Historia en Serie en castellano, el podcast que se interesa en la historia de España y América Latina a través de las series. Quien presenta este episodio soy yo, Sonny Sassi, y tengo que confiaros que el tema de hoy me alegra especialmente porque vamos a hablar de una serie que es histórica, por supuesto, pero que no está ambientada en un determinado contexto, sino en muchos distintos. Le ofrece al televidente un verdadero viaje por el tiempo y por todo el pasado de España. Así que es una serie cuya materia es la mismísima historia. Y para acompañarnos en este recorrido histórico y metahistórico, contamos con todos los conocimientos de Julia Rumi. Bienvenida, Julia, y gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti, Sonny, y estoy encantada de poder hablar de esta serie tan rica. Bueno, antes de hablar de esta serie, te voy a presentar a ti. Eres profesora titular en el Departamento de Estudios Hispánicos en la Universidad de Bordeaux-Montaigne y eres especialista en los últimos siglos de la Edad Media española. Tus investigaciones se centraron primero en las representaciones del extranjero, en las narraciones de viajes, pero actualmente estás trabajando sobre las biografías caballerescas y sobre la escenificación del poder, especialmente a través del consumo suntuario, y por eso te interesas en el vestuario, en las fiestas, en la alimentación. También creo que hay que decir que acabas de dirigir y publicar un número especial de la revista Conceptos sobre Alfonso X, y creo que hay que mencionarlo porque les puede interesar mucho a los agregativos que tal vez nos estén escuchando. Vamos a hablar del Ministerio del Tiempo, una serie española poco conocida en Francia, así que creo que vale la pena que nos la presentes un poco para que entendamos por qué esta serie transfigura bastante el género de las series históricas. Sí, es una serie que justamente nos abre una reflexión muy rica porque introduce en el panorama televisivo español el concepto de los viajes temporales, un concepto ya muy presente en muchas series anglófonas, pero que permite justamente jugar entre muchos espacios y muchos momentos históricos y da una amplitud, una riqueza que para nosotros, investigadores de historia, es todo un regalo, e incluso para la dimensión didáctica y la posible utilización en clase de ese tipo de documento. Las series españolas han ganado mucha visibilidad últimamente y aquí es una serie que a mi parecer podría beneficiar de todo un éxito mundial. Lo vemos porque justamente se ha exportado a más de 80 países, es enorme para un producto español de este tipo. Se ha adaptado en Portugal, China, Italia e incluso se está preparando para Francia y Alemania. Es una serie, como lo decía, que introduce un concepto de ciencia ficción, pero de género fantástico histórico. Y el concepto funciona muy bien, ha interesado mucho. En particular, ha recibido la serie un montón de premios como la mejor serie, el mejor guión, la mejor serie del año según el diario El País, etcétera, etcétera. Así vemos en este caso que la historia del país, la historia cultural española, se explora a través de los episodios y, bueno, si el modelo se tiene que exportar, se tiene que modificar para adaptarlo al país que recibe este modelo. En particular lo vemos con la serie en Portugal, Ministerio do Tempo, que se emitió a partir de 2017. Pero es otra historia, el trabajo justamente de adaptación que tuvieron que hacer, pero demuestra el interés por ese tipo de producto, vamos a decir, postmoderno, que mezcla los géneros entre el documento histórico y la ficción, que es aquí un tipo de drama, de aventura, con un trasfondo fantástico. Esa serie nos presenta viajes a través del tiempo, en los cuales seguimos a varios equipos de agentes venidos todos de distintas épocas y todos implicados
en un ministerio secreto que tiene a cargo de proteger el pasado para que no se modifique. El gran interés, la gran riqueza es justamente los distintos ángulos, los distintos espacios y momentos en que van a actuar estos protagonistas, porque van a llegar a momentos del pasado a través de un sistema de puertas que se abren cada vez en un lugar distinto y un momento histórico distinto. Y esto permite cambiar y multiplicar las escalas y también nos abre la posibilidad de comparar y reflexionar sobre el pasado. Si lo contrastamos con una serie que cuenta un episodio del pasado, la serie se va a desarrollar en el siglo XVI o XVII y los personajes todos pertenecen a este momento histórico. Por lo contrario, aquí tenemos a personajes que, por pertenecer a otras épocas, saben cómo va a desencadenarse el acontecimiento, saben lo que va a ser el resultado. Por ejemplo, cuando llegan a Hendaya en 1940 para el encuentro entre Hitler y Franco, pues saben ellos muchas cosas que van a ocurrir en el futuro y esto permite justamente una reflexión histórica muy rica por tener una conciencia, un espesor temporal, la diversidad de los momentos históricos tratados, pues se enriquece a través del conocimiento que tenemos desde el presente y que tienen los protagonistas. Cada episodio dura más o menos 1 hora y permite descubrir un personaje o un acontecimiento clave de la historia de España y hace de la serie un recurso, por supuesto, riquísimo para profesores. Vemos en particular la explotación de apariciones estelares, porque van a aparecer en un episodio los personajes como el Cid, la reina Isabel, Lope de Vega, Cervantes, Picasso, Velázquez, García Lorca, Buñuel o Dalí. Pero también tenemos a personajes históricos extranjeros como Napoleón, Shakespeare, Hitchcock. Y también otra cosa que cambia el tono sería la integración de personajes ficticios, como el pícaro Lazario de Tormes, que sale del libro para entrar en un escenario de verdad. Es un personaje de carne y hueso en la serie y eso plantea también muchos problemas interesantes. Pero otro tipo de personaje a los cuales encontramos también son personajes de cultura pop, que eso es muy importante, es un hilo que se desarrolla. Vemos que no hay únicamente estas referencias a la cultura grande, la cultura con mayúscula, histórica, literaria, sino también referencias a grupos, personajes de la televisión, como el presentador Jordi Hurtado, por ejemplo, del programa Saber y Ganar de la televisión española. Así que también hay referencias autorreferenciales a la televisión y esto permite también construir una gran connivencia con el espectador. Este programa fue producido por la televisión pública y emitido en horario de máxima audiencia. Inicialmente no se benefició de una gran audiencia, pero progresivamente fue en Internet donde se produjeron los efectos de masa, que se vino a producir un gran efecto de moda, pero en Internet. Y en particular se creó una comunidad gracias a la inteligente acción de intermediación dirigida por las emisoras de la serie. Supieron construir una comunidad de adictos a esta serie. Esto creó una fuerte cohesión intergeneracional, en particular a través de esta explotación de los grandes mitos de la cultura española, de los grandes hitos históricos, porque esto permite dibujar un paisaje también de orgullo nacional. Es una serie que canta los grandes logros de la cultura española, los grandes autores, pintores, y se nota un cierto tono de patriotismo, se nota cómo se glorifica el pasado hispánico, en la época del Imperio, por ejemplo. Y esto permite construir un proceso de identificación, también de adhesión por parte del espectador. Así que, como lo decía, es una serie que conoce un gran éxito en línea y en particular, lo vemos con las muchas nominaciones de las que se benefició y, los premios en diferentes certámenes nacionales. Voy a citar un premio Madrid Imagen de 2015, por ejemplo. Lo que nos puede interesar aquí en el contexto más histórico de este programa sería la dimensión didáctica de la serie, que permite divulgar, popularizar grandes conocimientos históricos.
o cultura general histórica. Y esto plantea un problema, porque justamente como lo comentaba antes, plantea el problema de con qué ángulo se presenta el pasado, con qué meta se presenta el pasado, y hubo críticas justamente en este aspecto de la serie, y creo que cuando se mira atentamente las varias temporadas, vemos en el detalle de la progresión, de la complejidad de los personajes, la evolución de sus planteamientos, pues vemos que hay zonas grises que permiten justamente plantear los problemas de la ética histórica y justamente del cuento, del mito nacional y de las dudas, de las críticas que pueden hacerse con respecto a estos mitos nacionalistas. Esta serie hay que ponerla en el contexto de una evolución, de una renovación de la televisión española, que aparece justamente en una transfiguración del género de las series históricas. Podría yo citar el hito de la serie Isabel a partir de 2012, que fue un gran éxito y que demuestra una nueva preocupación por el respeto histórico y que tiene mucho que ver con esta serie, como lo vamos a ver más en detalle con los creadores de la serie en particular. Pues son ficciones, pero que se basan con mucho respeto en conocimientos históricos y intentan construir un espectáculo, pero con una base que es bastante fiel a la verdad histórica. Otro elemento muy importante sería la transmedialidad. Es una gran palabra, pero aquí tiene toda su importancia la difusión a través de otros recursos en línea. Voy a citar la creación de una aplicación, que ya lo hemos visto con la serie Isabel, fue la aplicación Isabel Plus, que fue utilizada por decenas de miles de usuarios. Realmente una dimensión masiva de este recurso de la aplicación que permite profundizar lo que se demuestra en la serie, pues con otros documentos, con entrevistas de historiadores, con todo el proceso de construcción del decorado, del vestuario, de los protagonistas. Así que toda esta dimensión en línea con las aplicaciones, con Twitter también, permite abrir una comunicación entre los creadores, los especialistas y la comunidad fieles a la serie. Esta dimensión interactiva permite justamente movilizar a esta comunidad y crear este apoyo, esta adhesión en el público. Lo hemos visto también con la serie Cuéntame cómo pasó, que también trabajaba sobre este eje de recuperación de la memoria y de una televisión que reúne a la gente para plantearse los problemas del pasado. La originalidad de la serie se basa en este universo transmedia del que yo hablaba y que permite un apoyo del público. En el caso de esta serie, vemos que es una creación de los hermanos Pablo y Javier Olivares, por idea de Pablo principalmente, y esta serie justamente pues, se dirige a un público muy heterogéneo, que incluye tanto a académicos como a niños, adolescentes, ya que los estudios demuestran que hay una audiencia muy joven. La comunidad de los fans se denomina los ministéricos y se organizó en las redes sociales hasta el punto de ejercer presión cuando la serie estaba amenazada o para conseguir el mantenimiento de cierto personaje en el programa. Así que vemos que la serie no solamente se mantuvo en la tele durante varias temporadas, sino que dio lugar a la publicación de una novela titulada El tiempo es el que es, una novela de 2016. Hubo la adaptación en un cómic y también numerosos estudios, principalmente en español, en los cuales, me apoyo un poco en la presentación que hago hoy, porque hay muchos ángulos científicos que permiten estudiar la serie, que sea la historia, la sociología, la filosofía y, la didáctica también. Hay que subrayar también las condiciones iniciales de creación de la serie, que son muy especificadas, y estas condiciones también se tienen que tomar en cuenta porque conmueve mucho pensar en el autor Pablo Olivares, porque estaba paralizado por la esclerosis de la que padecía y tuvo que dictar la sinopsis a través de un software especial que descodificaba sus parpadeos. Así que es muy emocionante ver el trabajo enorme que tuvo que proporcionar el autor Pablo Olivares para realizar este sinopsis que permitió dar vida a una serie y, él desgraciadamente
se murió en 2014, ver el éxito de la serie, pensar en todos sus esfuerzos, a pesar de la dificultad material física en que estaba, la imaginación genial que tenía para inventarse a este programa, pues es algo muy conmovedor pensar en el éxito del programa que no ha podido ver el autor Pablo Olivares. En cuanto a las fuentes, porque es interesante ver justamente cómo esta innovación en el panorama televisivo español se apoya en el universo anglófono. Estoy pensando en la serie El túnel del tiempo, The Time Tunnel, de 1966, que realmente es una fuente de inspiración que reconocen y admiten los propios guionistas, los hermanos Olivares, y de hecho se hace eco del mismo cronogira, que será el túnel o espiral que en la serie del Ministerio del Tiempo es la forma de las escaleras que llevan hacia las puertas del tiempo que utilizan para circular entre las épocas. Dice Javier Olivares que justamente el túnel del tiempo fue una de sus fuentes, pero con otras muchas. Puedo citar a Orwell con 1984. The Doomsday Book es un libro de Connie Willis que recomiendo porque es justamente el tema de un equipo de historiadores que viajan en el tiempo para estudiar de primera mano y entrevistar de primera mano a los actores de la historia, es que es el sueño de todo historiador. Y bueno, otras muchas fuentes, Doctor Who, la serie inglesa, que tiene muchísima duración porque nace en 1963 y sigue muy viva porque acaba de nombrar a un doctor, por primera vez un doctor negro justamente en la serie Doctor Who. Es una gran innovación tras un doctor fémina que hubo en los últimos años. Pues es otra de las fuentes, la serie Doctor Who, porque vemos ciertos homenajes a esta serie que cruzan a través del hilo del Ministerio del Tiempo. Pues vemos que hay una gran riqueza de referencias que van también hacia Philip K. Dick y bueno, otras muchas fuentes que dan esta riqueza, esta gran imaginación que tenemos en la serie, y justamente lo reconocen los mismos guionistas. Por ejemplo, en una entrevista, Javier Olivares reconoce su voluntad de hacer un homenaje a Cervantes, llevándolo al futuro para que sepa del éxito de su Quijote. Y esto es un homenaje a un episodio de Doctor Who en que Van Gogh puede ver el éxito que tienen sus cuadros. Y esto es muy interesante porque es un efecto de justicia poética en que un artista, bastante pobre, bastante deprimido, que vive unas pruebas existenciales muy duras, pues gracias a los viajes a través del tiempo pueda conocer su futuro éxito, su fama, pues es algo muy conmovedor y satisfaciente para el espectador presenciar esta recompensa que nunca tuvo lugar, pero que permite la serie fantástica. Así que esta serie nos ofrece una gran riqueza con muchos contextos distintos. También esta reflexión que pueden tener personajes sacados de la época contemporánea, que saben lo que va a ocurrir y tienen esta visión cuando se enfrentan con acontecimientos del pasado. Pues tenemos una gran variedad de tono también entre una serie de aventuras con episodios con fantasía, comedia, drama, hay muchos tonos que se mezclan y referencias de todo tipo, como le decía, la historia con H mayúscula, la literatura, pero también unas referencias pop que van desde Terminator hacia rock. Tenemos aquí todos los ingredientes para una serie de éxito amplio y un público familiar y muy variado va a seguir este tipo de programa. Sí, queda claro que la serie tiene una forma híbrida, ya que es a la vez una serie fantástica o de ciencia ficción y una serie histórica, y eso se debe al uso de una herramienta decisiva, ¿no? Que son las puertas que permiten viajar a través del tiempo y que dieron lugar a la creación de este ministerio secreto. Tal vez puedas explicarnos un poco cómo funcionan estas puertas en la serie y por qué el Estado español cuenta con semejante ministerio secreto. Es interesante justamente ver que la serie no entra en muchos detalles, nada de cientificismo sobre una máquina que permita viajar, nada de eso. El viaje se realiza a través de puertas
que se abren hacia una hora determinada y hacia un lugar determinado. Y estas puertas van identificadas por un rabino que se llama Abraham Levi y que a cambio de la protección real le regaló este libro de las puertas a Isabel la Católica. Nos encontramos con este personaje en cierto momento, en cierto episodio. Aquí tenemos algo mágico con estas puertas que nunca se explican realmente, así que se ahorran los autores aquí muchas explicaciones técnicas y al mismo tiempo hay algo de ironía, me parece, y algo muy divertido en este libro, que finalmente es el verdadero instrumento que permita un viaje temporal, es la lectura, es el libro. Y pues también esta referencia a un rabino judío, que es muy interesante porque él redacta el libro en un contexto histórico que sabemos es el contexto de la persecución, la expulsión también de los judíos, y vemos como el libro se guarda en una sinagoga de Toledo, destruida en un incendio, lo confiesa Salvador Martí, el responsable, el jefe del ministerio, y esto son muchas informaciones de este tipo que podemos encontrar en el dossier de venta, que viene a completar con mucha información la serie, y así el libro es parcial, está destruido parcialmente por las llamas, y la creadora del ministerio es la reina Isabel la Católica, justamente. Pues vemos cómo se conecta la historia ficcional del ministerio con la historia de verdad y sobre todo vemos cómo el ministerio nace con España, justamente con esta pareja real que permite la creación de esta unidad de las coronas. Es muy interesante ver cómo el ministerio nace de los mismos actores del mismo momento en que nace España. Eso también nos interesa porque vamos a ver que el funcionamiento del ministerio se fundamenta en la cohesión del territorio y como no sabemos, las fronteras se mueven mucho con los siglos, con las épocas. Pues eso plantea un problema. Como lo decía, la puerta se abre en un determinado lugar y pues si este lugar viene a no ser español, pues la puerta se pierde o la puerta puede resultar en una trampa que va a aprisionar a los viajeros temporales que ya no pueden regresar. Esto es un problema que tenemos por la gran extensión del imperio hispánico y después su reducción en la época moderna y contemporánea. Por ejemplo, voy a citar el caso de los últimos en Filipinas. Julián, el médico venido de nuestra época, que es uno de los protagonistas principales, pues él ha querido irse a la guerra de Filipinas en 1898 porque como médico, como enfermero, quiere ayudar y se encuentra atrapado en este momento histórico en que después de la guerra de Filipinas se pierde un territorio español, pues él no puede regresar, la puerta se ha cerrado, ya no es España y se encuentra con el medio centenar de soldados españoles que resistieron durante un año en este pequeño pueblo de Luzón, en una iglesia, la iglesia de Baler, quedaron encerrados en esta iglesia sin saber que el conflicto había terminado. Así que este episodio es muy rico también en reflexión histórica sobre el territorio, sobre también el papel de estos soldados que con tanto sufrimiento, tanto valor resistieron en esta iglesia durante más de 300 días. Así que, como lo vemos, esta serie no impulsa una dimensión científica que es más propia de las obras de ciencia ficción. Hay ciencia en ciencia ficción, pues hay máquinas, mecanismos. Pues en este caso se parece más a un espacio ficticio como el de Stargate, con estos portales que permiten viajar, y también de Doctor Who de la BBC, en que se cultiva de misma manera cierto misterio que no profundiza el funcionamiento, pero sobre todo se trata de trabajar sobre una reflexión histórica y el humor irreverente, esta tonalidad del Doctor Who que podemos encontrar en la serie Ministerio del Tiempo, una tonalidad pacifista, también tolerante, que permite también transmitir ideas a través de los acontecimientos que se cuentan, como por ejemplo el episodio de guerra que acabo de citar, con tantísima violencia y con poquísimo resultado en este caso por esta guarnición que se quedó encerrada en la iglesia durante un año. Vemos que una problemática a la que llegamos pronto es la idea de preservar el pasado, justamente. Preservar la historia es la meta del ministerio. No hay que cambiar las cosas. Y justamente eso se conecta con todo el problema del viaje a través del tiempo, en que los actores que viajan pues siempre van a interferir, van a meter la pata, y eso plantea el problema de esta preservación íntegra del pasado.
Precisamente hablemos de estos tres agentes especiales que protagonizan la serie. Lo que me interesa es que para crearlos, los guionistas parecen haberse inspirado en personajes históricos o en personajes literarios, y creo que pues vale la pena explicitar ahora estos guiños. Sí, hay una tríada central que son los protagonistas principales, que es muy arquetípica. Tenemos las características esenciales de los protagonistas de una historia de aventuras, pero alrededor de ellos tenemos también a una docena de otros agentes del ministerio cuyas historias de vida se revelan en arcos secundarios que se entrelazan a lo largo de los episodios. Así que tenemos a toda una comunidad que es este ministerio que une a personajes masculinos, femeninos, jóvenes y personajes más ancianos, una gran diversidad social que creo que fue una preocupación de los guionistas. Como lo dice justamente Víctor Martínez Román, que hizo un estudio muy interesante de la serie, dice que el funcionamiento de la serie también se inspira en una comisaría. Puedes ver al despacho del jefe, en que la tonalidad también, la actitud va a ser mucho más formal. Después tienes la cafetería, en que se van a establecer diálogos mucho más informales, mucho más libres. Pues tenemos toda una gran variedad de espacios y de tonalidades y de personajes, que es la gran riqueza de la serie. Lo que es interesante es que tenemos la concomitancia de personajes históricos reales, como Ambrosio Spínola, Cervantes, Velázquez. Los tres son agentes del ministerio encargados. Por el caso de Velázquez, él tiene que dibujar los retratos, pues hay mucho humor, como lo vemos en la serie. Pues estos personajes reales, que incluso pueden ser agentes del ministerio, se mezclan con otros de ficción, como por ejemplo uno de los personajes principales, que es Alonso de Entre Ríos, un agente reclutado en el primer episodio, salvado de una injusta condena a muerte. Era un soldado de los tercios en la guerra de Flandes y vivió pues en el siglo XVI, y viene a darnos justamente esta tonalidad diferente, porque él tiene su punto de vista propio de un soldado del XVI, muy cristiano y muy patriota también. Vemos que aquí se puede ver cómo los autores jugaron con el origen espacial y temporal de los distintos personajes para dar esta gran variedad de tonalidad y de puntos de vista. Así los creadores lo dicen, Javier Olivares lo dice en una entrevista, lo voy a citar: la idea era que representaran todas las Españas, en plural, la tradicional, la moderna y la escéptica. Eso es muy interesante, creo, porque es una referencia también a esta idea del problema de España o del ser de España, con un debate historiográfico que podemos ver surgir a partir del siglo XIX, con la idea tópica de las dos Españas, que es una imagen para describir la división violenta, sangrienta, fratrícida, entre dos identidades, dos facetas de España. Una idea de las dos Españas que encontramos, por ejemplo, en el famoso poema de Antonio Machado sobre la guerra civil. Hay campos irreconciliables, y justamente en la serie intentan compaginar, hacen que dialoguen estos personajes venidos de varias identidades hispánicas. Lo vemos a través, en particular, pues voy a citar los protagonistas principales. Tenemos esta tríada de la que hablaba, pues Alonso de Entre Ríos, el soldado de la guerra de Flandes del 16. Pues tenemos a Amelia Folk, agente pues de la patrulla que seguimos en los episodios, interpretada por Aura Garrido, que a 25 años, con sus 25 años, encarna la imagen de una mujer fuerte, educada y culta del siglo XIX, muy adelantada a su tiempo. Realmente es un personaje que se inspira en personajes reales, parece mucho al perfil de una Concepción Arenal o Elena Maseras. Lo reconoce Javier Olivares en el dossier de venta de la serie. Concepción Arenal fue la primera mujer española que ingresó en la universidad en el siglo XIX, y lo hizo disfrazándose de hombre. Se dedicó al periodismo y a la literatura, y escribió su primera obra feminista en 1879, La mujer del futuro. Vemos que es todo un programa. Reclamaba la igualdad entre hombres y mujeres. Así que esta fuente de inspiración nos dice ya mucho
sobre el personaje de Amelia Folk y de cómo se porta en la serie, y ya podéis imaginar que sus diálogos con el soldado muy machista Alonso de Entre Ríos pues dan mucho humor y dan también mucho interés a la serie ver dialogar a estos dos personajes con sus puntos de vista muy opuestos. Otro personaje fuente de inspiración para Amelia Folk es Elena Maseras, que es una mujer quien se negó a disfrazarse para acceder a la educación e hizo todo lo posible para obtener el derecho a matricularse en la Universidad de Barcelona. Finalmente lo pudo hacer en 1872. Se licenció en 1878 y solamente obtuvo el título que le permitía ejercer la medicina en 1882. Pues estas fuentes permiten ver cómo el personaje de Amelia es una mujer culta, que afirma sus decisiones y tiene grandes conocimientos que sirven un montón a su patrulla. Es el cerebro de la patrulla, claramente, y porque viajar en el tiempo necesita conocer la historia para adaptarse correctamente y tomar las buenas decisiones. Y en muchos episodios vemos cómo ella salva a los otros por justamente no caer en las trampas y saber decriptar la historia, porque tiene los conocimientos para descifrar la verdad. Pues es un personaje clave y es interesante ver cómo desempeña un papel decisivo esta mujer. Esto es muy agradable verlo también en la serie. También tenemos a otro personaje, pues Alonso de Entre Ríos, interpretado por Nacho Fresneda, soldado del ejército de Flandes del siglo XVI, que tiene, como lo decía, valores muy machistas y conservadores, muy católico también, y por eso cuestiona siempre las órdenes de las mujeres. Al principio de la serie es muy difícil obedecer a una mujer y poco a poco va a aceptar. El arco también narrativo sobre este personaje es interesante por su adaptación al mundo contemporáneo, que sea descubrir la televisión o nuestra comida, etcétera, pues va integrándose y eso también da mucho humor a la serie. Y él es el guerrero, sabe manejar las armas, es muy valiente, pues va a ser un hombre de honor, un patriota, y esto es el agente de acción, sí, en la serie. También hay un arco emocional con este protagonista por la pérdida de su mujer, que ha tenido que dejar en su época de origen, y va a encontrar al doble, a una mujer de la época contemporánea que se parece muchísimo a su esposa, pues va a vivir una historia sentimental también, que es un arco muy rico en la historia, para ver cómo un hombre del 16 puede aceptar lo que es una mujer de hoy en día. También me interesa notar que este personaje se apoya en una dimensión intertextual, porque se inspira muy claramente en El Capitán a la Triste, creación del escritor Arturo Pérez Reverte. En sus novelas del Siglo de Oro vamos a ver unos rasgos bastante, misógino también del personaje, pero se adapta finalmente este choque cultural, este choque con varios anacronismos también que ofrecen momentos de humor, pues él se va a integrar progresivamente y permite a Alonso de Entre Ríos ofrecer una reflexión sobre justamente esas diferentes facetas de la España más católica, más conservadora. Otro aspecto interesante en este personaje es que emplea una lengua que se inspira mucho del castellano clásico, por venir del siglo XVI, pues emplea una lengua con un doseo, con una riqueza lingüística que realmente para un historiador es encantador escuchar sus intervenciones en la serie y ver cómo progresivamente gana una lengua más contemporánea. Esto forma parte a mí me parece que es un trabajo muy interesante que hicieron en la serie. El tercer miembro de la patrulla es Julián Martínez, interpretado por Rodolfo Sancho. Es un enfermero del SAMUR de Madrid del siglo XXI. Es el único miembro de la patrulla que pertenece al presente, porque viene del año 2015. Y justamente por un error del ministerio, por un accidente, él tropieza con cadáveres vestidos de trajes napoleónicos vinculados a una misión del ministerio, y pues ver esto le hace parecer loco, plantea un problema realmente, ha visto cosas que no tenía que ver, y por eso finalmente es reclutado
a pesar de su tendencia depresiva y de su tendencia a correr riesgos. Así que hay que entender que es una persona que ha sufrido el duelo por la muerte en un accidente de coche de su esposa. Y eso plantea un problema, porque rápidamente él va a ser desobediente, encarna la desobediencia, porque justamente quiere aprovecharse de los portales temporales para volver a ver a su esposa viva o para salvar a su esposa, lo que se entiende. Y justamente esto permite una identificación entre el espectador y este personaje, porque justamente a nosotros también nos gustaría aprovecharnos de esta posibilidad de viajar en el tiempo para a mejorar las cosas o salvar a alguien. Y él entra en el ministerio, pero quiere cambiar el pasado y esto no se puede hacer, eso está totalmente prohibido. Y esto también conecta con sus preocupaciones personales y profesionales. Por ser enfermero y por su ética como médico, él quiere intervenir, quiere ayudar a la gente con los recursos médicos del siglo XXI, él quiere salvar vidas en el pasado. Y esto plantea un problema. Huye, se marcha por el pasado sin autorización para ir a intervenir en la guerra de Cuba y de Filipinas, justamente para salvar vidas. Y esto rompe con una regla de la ciencia ficción también, que se formula en Star Trek justamente, que se llama Prime Directive, que es la idea de que justamente no se puede traer una tecnología anacrónica a una otra civilización, porque puede cambiar totalmente su porvenir histórico y es una interrupción muy peligrosa. Bueno, quisiera ahora que habláramos de un tema tal vez más polémico. Bueno, se criticó la serie por su supuesto hispanocentrismo. Entonces, a ver, ¿qué se le reprocha concretamente a esta producción? Que, por otro lado, no deja de ser una joya didáctica para la enseñanza de la historia. Sí, justamente en introducción yo cité a varios protagonistas extranjeros que parecen como Houdini, Napoleón, Hitler en el episodio 3, por ejemplo, pero cada vez que tenemos a unos personajes históricos extranjeros, la verdad es que solo se les ve de paso y con conexión únicamente a la historia española, es decir, que por lo que interesa a España. Y esto plantea un problema porque se puede ver la representación de España como un actor histórico que decide en la escena internacional y esto pone en entredicho cualquier intervención extranjera. Finalmente parece ser España el único actor que decidiera cosas en la escena internacional. A medida que avanzamos vemos también que los Estados Unidos tendrían ellos también un Ministerio del Tiempo que compite con el Ministerio Español, así que esta dimensión internacional se desarrolla finalmente en la serie también. Pues lo que pasa es que, como lo hemos visto en introducción, la serie sí se exportó, pues se tuvo que adaptar porque justamente si se exportó el modelo de Ministerio del Tiempo, la manera con que se presenta la historia se tiene que adaptar al libro histórico, a los mitos históricos de cada cultura. La verdad es que la dimensión también, lo voy a decir así, pero nacionalista, pinta a los grandes personajes como realmente los mejores artistas, los inventores cada vez vienen de España. Así que esta cuestión del orgullo nacional que claramente forma parte de la seducción de la serie, por eso tuvo tanto éxito en España, por conectarse con los grandes mitos que los niños vieron en la escuela y por ser también un agente de cohesión en el público entre cada generación que puede ver la serie, se reconoce, se proyecta en estos grandes personajes como el Cid Campeador, por ejemplo, grandes figuras heroicas que son conocidas de todo español. Hay otra crítica que no podemos soslayar y que atañe al propio ministerio, ya que se ha podido considerar que era una institución fundamentalmente conservadora a nivel ideológico. Y eso creo que plantea varios problemas. Por una parte, plantea dilemas éticos para los propios agentes, y eso nutre también bastante la historia. Y por otra parte, pues difunde entre los televidentes un discurso político que pues, se puede cuestionar. Y justamente la inscripción
en latín, en la pared del ministerio, reza, tempus est quid est, el tiempo es lo que es. Y esto demuestra que el tiempo es inmutable, no se puede cambiar, se tiene que preservar antes que todo. Pero también es un principio muy superficial y que se contradice rápidamente en la serie. Así que cada episodio reitera el mismo deseo de mantener intacta la historia de España. Hay que preservar la identidad política, artística, cultural del país. Pero estas referencias a una historia eterna de España, pues es una estrategia que se basa en la nostalgia, en la connivencia con el público, y por esto la comunidad de los ministéricos, bueno, se experimentó mucha adhesión y mucho interés por una serie que canta en la grandeza española. Pero finalmente, cuando se mira en detalle, bueno, este ministerio es una institución garante de una estabilidad, lo que puede también hacernos pensar en cierta forma de sociedad de control, para tomar la expresión de Deleuze. También hay la idea de un panópticon en la construcción misma, la arquitectura del ministerio, con sus corredores, su pasillo tan, bueno, ahí está escalera también, que es una figura de elipsis en que se abren tantísimas puertas. Hay la idea de vigilancia, porque el ministerio ejerce esta vigilancia sobre todas las épocas de la historia española. Es una vigilancia silenciosa, secreta, porque es un ministerio secreto, y esto corresponde a una definición de un fascismo de baja intensidad, para tomar la expresión que formula Méndez Rubio en 2012, en un artículo en que define justamente estos estados en que hay una persuasión, una seducción ideológica que se ejerce sobre la sociedad. Es lo que hace este ministerio justamente, que hace pensar también en cierto tipo de maquiavelismo, porque en esta actuación de las patrullas del ministerio, pues tienen que salvar a ciertos agentes, a ciertas personas. Finalmente no importan las libertades, las injusticias, sino que hay cierto utilitarismo egoísta. Hay que salvar a la persona cuya actuación, cuyo papel histórico tiene que desarrollar, que tiene que desempeñar, y no van a salvar a todas las otras personas como si sus vidas no valieran nada. Es bastante duro el mensaje que se transmite en estos momentos, y por eso personajes como Julián, el enfermero, pues van a contestar, van a desobedecer, porque les parece muy injusto no salvar a más personas, salvo a la persona esencial, clave del momento histórico. Así que, por ejemplo, vemos cómo ciertos personajes van a formar un grupo que se presenta inicialmente como un grupo terrorista, que intenta aprovechar los portales del tiempo para modificar el hilo de la historia. Ahí Lola, por ejemplo, el personaje de Lola Mendiota, no me acuerdo bien, es que ella compra o recupera obras de arte que no valen nada en su época de producción y las viene a vender en la época contemporánea, y por supuesto con una plusvalía enorme. Se enriquece gracias a los viajes temporales, y eso plantea un problema ético. Vemos que ella finalmente pertenece a un grupo que se presenta como terrorista, ya que ellos quieren aprovecharse del viaje temporal para actuar, quieren cambiar la historia. Y progresivamente nos preguntamos, ¿son realmente malos? Pues no es tan clara la situación y aparecen zonas grises en que se presenta el problema del libre albedrío de los agentes de la patrulla para ayudar a personas del pasado, como los medicamentos, la atención médica. Y, por ejemplo, vemos a Julián y Amelia Folk, que van a salvar a gente de la esclavitud en Cuba, van a desobedecer porque les parece que hay el valor de la vida humana y que se tiene que tomar en cuenta. Eso es otro problema de la serie, que sería esta postura ideológica de preservar el pasado antes que todo. ¿A qué coste se puede preservar el pasado? Pues hubo en particular unas críticas. Estoy pensando en un artículo de Javier Martín de 2016, titulado "Pretende adoctrinar el Ministerio del Tiempo", y esto provocó un debate muy interesante sobre la postura ideológica de la serie. El profesor Jaime Álvarez Ezquerra, catedrático de Historia Antigua en Madrid, critica el concepto simplista
justamente de la historia que esgrime la serie en un artículo de 2015. Y vemos que el concepto de la historia que se presenta, bueno, se puede criticar, porque es una historia llena de tópicos que construyen un imaginario colectivo, como decía, grandes mitos, héroes de la nación. Eso no es historia de verdad, no es la visión crítica de la historia que defendemos científicamente. Y también esta visión inmovilista, que no hay que cambiar la historia, hay que preservar el pasado antes que todo. Dice Salvador Martí, el jefe del ministerio, en el primer capítulo: nuestra historia no es la mejor posible, pero podría ser peor. Así que con esta idea quieren preservarla y no cambiarla porque podría ser peor. Progresivamente vemos que hay malas acciones del ministerio, hay rebeliones, hay problemas éticos que abren mucha reflexión, y es que se puede ver la serie desde distintos puntos de vista, simplemente como una diversión muy ligera, pero también se puede reflexionar a partir de la serie, como lo vemos también con el episodio 1 de la temporada 2, que se llama Tiempo de Leyenda, que se dedica a la figura del Cid, en que este mito nacional justamente cantado, celebrado por la época del franquismo, lo sabemos, pues vemos el desfase entre el personaje histórico real, el personaje que se pinta en los textos literarios y finalmente la recuperación por la ideología franquista en particular. Toda esta reflexión abre, me parece, un campo muy rico de análisis histórico, sociológico e incluso filosófico en la serie, y cada uno puede ver la serie según su propio interés, y también por eso creo que justamente se puede utilizar en una dimensión pedagógica. Bueno, estamos hablando desde el principio de temas muy serios, ¿no? Pero creo que hay que subrayar que a la serie no le falta comicidad, ¿no? Ni mucho menos. Juega muchísimo con los televidentes, y eso también permite cierta dimensión reflexiva. Sí, hay muchos efectos de connivencia que desarrollan humor, no solamente esta dimensión reflexiva de la que hablaba, sino que hay una gran variedad de tono. Por eso se puede hablar de dramedia, que es el concepto de esta mezcla de tonalidad también muy habitual finalmente en las series. Aquí, por ejemplo, hablaba yo del Cid, se ha matado por accidente por culpa de un agente de la patrulla, y lleva gente responsable, pues desempeñar el papel del Cid, y finalmente se inspira de los libros de la época para desempeñar correctamente su papel. Pues vemos así muchos momentos en que la tonalidad es muy humorística, con guiños al espectador culto también, pero cosas más fáciles de entender para todo público, como por ejemplo la intervención en la Edad Media de Alonso de Entre Ríos, que viene a rescatar a un compañero con una moto venida del presente. Pues esto da lugar a una iluminación en un manuscrito medieval en que se ha copiado la moto. Pues así hay muchos guiños de humor, y que permiten también hacer que el tono sea más ligero, porque hay guerras, hay violencias, hay reflexión, pero también se puede mirar. Bueno, es que la serie es muy fácil de ver, también muy agradable de ver, y hay también una ligereza en los diálogos, en las referencias más pop también, que permite verlas con mucha facilidad. También estoy pensando en otro episodio que nos da a ver que, bueno, una serie española, hay muchas referencias a la tele en la serie, y pues vemos que los guiños son múltiples, pero también para cosas más fáciles de entender para todo público, y también referencias a un presente muy reciente. Estoy pensando también la serie Isabel, ya que el actor que desempeña el papel de Julián, el enfermero en el Ministerio del Tiempo, es el mismo actor que es Fernando de Aragón en la serie Isabel. Así que encontramos al mismo actor
que es Fernando de Aragón, y aquí es un enfermero del siglo XXI. Y la actriz Michelle Jenner, quien desempeña el papel de Isabel en la serie Isabel de 2011 a 2014, pues justamente va a aparecer aquí como Isabel la Católica. Y ya, esto es un guiño en que el espectador que reconoce a la actriz puede inmediatamente reconocer a Isabel. Es el episodio 4, justamente con Torquemada. Bueno, vemos que esto también permite dar una tonalidad más ligera a la serie. Hemos mencionado las críticas a propósito del ministerio como institución, pero en cuanto a la serie, ¿tú dirías que es una serie al final bastante progresista? Sí, es una crítica porque justamente por su riqueza, por la gran variedad, pues creo que el espectador, según su propia opinión, puede tomar lo que más le guste. La historia se hace más accesible, pues hay muchas referencias a la historia, a la cultura letrada, desde el Lazarillo, Cervantes, pero también yo noto que tenemos muchos episodios progresistas, una cierta visión humanista. Por ejemplo, estoy pensando en Lorca, que se representa en peligro de muerte, y hay que salvar a Lorca, habría que salvar a Lorca. También vemos la representación de las feministas de los años 20, las atrevidas sin sombrero, y se pintan con un retrato muy elogioso. También vemos unas referencias a las injusticias sociales, a la variedad social, y justamente el guionista Olivares se congratula en una entrevista, dice que justamente se alegra de que en la serie tenemos a protagonistas que crecieron en barrios obreros, Julián en Carabanchel y Pacino, quien llega más tarde en la serie, que viene de Usera. Pues son varios obreros de la Comunidad de Madrid que aquí se pintan sin ningún estigma social, sino con mucha simpatía. También se puede notar la representación de la homosexualidad, que se habla de un personaje histórico como García Lorca. Por fin, sexualidad mostrada sin tabú, sin denegación, por parte de un gran autor español. Y también la homosexualidad de otro personaje, que es una agente, Irene, lesbiana, y por representarla con una vida personal muy liberada, una sexualidad muy feliz, pues eso permite construir una crítica de la opresión machista represiva que ella sufría en su época de origen, que es la España franquista de los años 60, y que venir a trabajar en el siglo XXI en el ministerio fue una gran liberación. Lo siento porque estoy diciendo muchas cosas sobre la serie que van a quitar sorpresas a los espectadores, pero ella se salva la vida con su viaje temporal, viene a acceder a una vida más libre y más feliz. Y esto justamente viene a plantear la cuestión de los valores, de la evolución de los valores en la serie. En particular, la profesora Concepción Cascajo Saviri habla de la aportación de la serie y justamente dice que es una serie que genera convivencia socializadora a escala de todo un país, porque justamente a través de estos aspectos que combina pedagógicos, políticos, mediáticos, cívicos, pues abre un horizonte de valores comunes que comparten los espectadores a través de esta serie, y por eso va más allá de una sencilla serie de diversión, sino que permitió abrir puertas a estudios científicos, abre un diálogo entre estudiantes y políticos. También sabemos de la Biblioteca Nacional también, que intentó valorar sus fondos también gracias a esta serie y a las patrullas de estos viajeros que permiten justamente explorar la historia desde los valores compartidos de nuestro siglo XXI. Y por eso justamente es una serie que se puede utilizar de varias maneras en la enseñanza. Hoy en día sabemos que se utiliza en la enseñanza secundaria de España, de otros países de habla hispana, de lo que se alegra mucho su creador, lo dice que hemos conseguido que la gente sepa quién fue el empecinado, pues héroe de la Guerra de Independencia Española. Y efectivamente es una posibilidad de juego también. Hay el caso de un profesor español que ha creado un videojuego a partir de la serie. Se ha imaginado una aventura con los alumnos, que son los jugadores, y que van a irse a la Guatemala de 1540, antes del viaje de Bartolomé de las Casas. Así que vemos que abre
tantísimas posibilidades de reflexión. Es una serie que nos permite trabajar sobre la historia y también sobre la ética a partir de documentos que presentan un gran interés pedagógico. Bueno, ya estamos llegando al final del episodio. No sé, Julia, si quieres añadir algo después de todos estos análisis. Acabas de evidenciar los aportes de las series, tal vez evocar unos límites también. Sí, quería apuntar la diferencia entre trabajo de memoria y de historia, justamente porque ese tipo de producto, que serían películas como series, se van a criticar porque la gente confunde entre historia y memoria. Hay un trabajo aquí de definición muy importante porque la historia es un trabajo crítico, científico, mientras que la memoria es una manera de captar el pasado, es algo vivo. La memoria es algo que es una mirada desde el tiempo presente, es una manera de enfocar el pasado en que hay mucha proyección sentimental, emocional, y es lo que se hace en ese tipo de trabajo, ese tipo de serie o de ficción. Es una memoria viva que sigue portada por gente viva. La sociedad está pensando su pasado. Es otra cosa que el trabajo de los investigadores de historia. Y por eso hay mucho rigor en el trabajo de los historiadores que van a reprochar justamente los errores, porque siempre los hay. Creo que lo innovador y muy interesante de la serie es que con el viaje temporal, pues no son errores, sino que son guiños y son intercambios entre las épocas permitidos por los viajes, justamente. Y lo que se reprocha generalmente a una ficción sobre la historia es que no tiene esta amplitud de visión que tenemos desde el pensamiento histórico, y el viaje debe ofrecer esta posibilidad porque se van a multiplicar los puntos de vista. Hay un hombre del 21, una mujer de los años 60 que viajan al siglo XVI. Es que esta riqueza de puntos de vista ofrece un punto de vista crítico, una conciencia del futuro que permite abrir mucha reflexión y que hace de esa serie realmente un producto muy rico. Has podido notar mi interés y mi entusiasmo y espero que lo he comunicado a los oyentes hoy. Claro, por supuesto que has sabido compartir tu entusiasmo y especialmente, supongo, con aquellos dichosos que todavía no han visto la serie y que van a poder comprobar lo interesante que es. Gracias. No, gracias a ti, Julia. Como siempre, todas las referencias del programa ya están disponibles en la página internet de Histoire en Série, con toda una bibliografía por si queréis profundizar. Si a pesar de todo os habéis quedado con unas dudas, lo sabéis, también podéis escribirnos en las redes sociales para hacernos una pregunta o solo compartir un comentario, que siempre es un gusto leeros. Bueno, tampoco os olvidéis de recomendar el podcast, que nosotros pronto volvemos para pasar por otras puertas e iniciar otros viajes temporales. Saludos. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.